para el mieloma, puede ser un poquito un ejercicio académico más que algo descriptivo de lo que necesitamos hacer para el manejo de la enfermedad, ¿no? Muy, muy importante también. Otro concepto nuevo, y esto, como decimos aquí en México, no me había caído el 20 tan claramente, sino hasta hace poquito, lo que es la incapacidad que tiene una persona que es diagnosticada de mieloma múltiple en llegar a líneas subsecuentes de tratamiento. A veces vemos un paciente y decimos, bueno, vamos a dar esta de primera línea, voy a guardar a lo mejor estas medicinas para segunda o para tercera línea. Este es un estudio que se publicó el año pasado por el Grupo Europeo, en el que se ve en las cajitas ahí el porcentaje de pacientes que llegan a cada línea de tratamiento. Por ejemplo, el diagnóstico bajan rápidamente a primera línea al 95%, y así van bajando en forma muy rápida, porque los pacientes simplemente no llegan a la siguiente línea de tratamiento. Por eso es un poquito conceptual, pero vale la pena considerarlo, porque el nosotros decir, a lo mejor no uso este medicamento ahorita porque lo voy a poder usar más adelante, presupone que hay ese más adelante, lo cual no necesariamente es algo cierto. Nosotros acabamos de mandar un estudio a la Junta de LEJA, ahora para junio, en el que tenemos información usando la misma metodología de estas bases de datos de casi 8,000 pacientes que no son candidatos al trasplante, 50% de pérdida con cada línea de tratamiento. Entonces eso es realmente muy, muy importante. A lo mejor algunos pues envejecieron, murieron por otra causa, etcétera, pero no está asegurado que el paciente va a llegar a la línea subsecuente de tratamiento. Bien, bien importante considerar eso. Para hablar un poquito antes de entrar a la terapéutica, hablar más de aspectos de biología. Ya mencionaba obviamente esto de la biología de las células plasmáticas, lo quiero expandir en más detalle. Estamos viendo si podemos, por ejemplo, usar esta información de las translocaciones para algunos de los tratamientos, mutaciones o incluso conceptos de inmunología que voy a manejar con las laminillas, obviamente con lo que está pasando con las células tipo CAR-T, ¿no? Primero, el mieloma, obviamente tenemos ya más de 1,000 genomas que se han publicado. Esta laminilla incluso ya está un poco vieja, yo creo que vamos a llegar a los 1,500, 2,000 genomas. Tenemos la información, pero no tenemos la sabiduría de cómo integrar esta información. Es muy, muy claro que hay una lógica detrás de todo este concepto de las mutaciones y la relación que existe entre las mutaciones y los distintos grupos genéticos. Es muy claro también que estos son los factores primarios que causan la enfermedad y que conllevan a su persistencia y a su progresión, incluso de los estadios tempranos. Lo que no es claro es cómo podemos usar esta información para el desarrollo de dianas terapéuticas, aunque ya hay un poquito de cambio en este respecto, ¿no? Hay algunos retos. Estas mutaciones, por ejemplo, no necesariamente son siempre al 100% seleccionadas. En un estudio que me presentó el doctor Stewart, vio que el 50% de las mutaciones que se consideran importantes son subclonales. Esto puede ser que simplemente no se han seleccionado al 100% o que existen algunas otras interacciones un poco más complejas dentro de estas poblaciones celulares. Y entonces, con respecto a lo que es medicina de precisión y genómica, etcétera, pues yo creo que todavía estamos como el rompecabezas, que no encontramos a veces ni la esquina ni la orilla, ¿no? Y queremos ver un futuro en el que todo esto se pueda integrar y en forma clara toda esta información ya se pueda utilizar para el desarrollo más completo de terapias más específicas para cada paciente. Ahora, en esta ocasión quiero expandir sobre lo que es la biología normal de las células plasmáticas. Este no es un concepto mío, es un concepto que el doctor Larry Boyce de la Universidad de Emory ha promulgado, el yin y el yang del mieloma o el tao del mieloma. Lo que él dice es que el cáncer lo podemos tratar buscando, por ejemplo, tratar estas mutaciones que yo mencionaba, o bien enfocarse en aquellas características más específicas de diferenciación celular que crean vulnerabilidades. Ahora, en el mieloma, el caso más claro de esto, obviamente, son los inhibidores del proteasoma, porque pues, estas células tienen que tener un tráfico de proteínas muy bien controlado, y si las proteínas se doblan en forma incorrecta, va a haber mucho estrés intracelular y obviamente va a causar apoptosis. Entonces, eso ha sido básicamente por qué los inhibidores del proteasoma funcionan. Y si uno piensa rápidamente, pues sí, funcionan en otras neoplasias de tipo células B maduras, sobre todo que producen anticuerpos. Sin embargo, por ejemplo, los inhibidores del proteasoma debieron de haber funcionado en cáncer de mama, en cáncer de hígado, y nunca tuvieron los resultados clínicos. Y entonces todo depende del contexto. Y lo mismo estamos aprendiendo ahora para los famosos inmunomoduladores. Los inmunomoduladores, obviamente el original, la talidomida, luego lenapoma y luego los que siguen aún en desarrollo, tienen una serie de efectos que al parecer son importantes
relacionados a este proceso de diferenciación celular. Ahora, sabemos claramente que los IMIDs solo funcionan si la célula diana expresa la proteína llamada cereblón. El IMID tiene que llegar, unirse al cerebrón y entonces empieza a hacer los efectos. Pero no sabemos precisamente cuáles son los efectos cascada a consecuencia de esta unión. Uno de los estudiantes de postdoctorado en mi laboratorio salió con la hipótesis de que quizás hay la posibilidad de que las células plasmáticas se autoenvenenan con la producción de peróxido de hidrógeno en el proceso de producir estas proteínas. Y el proceso es muy sencillo. Cada vez que las proteínas se doblan, se forman puentes disulfuro y se libera una pequeña molécula de peróxido. Esta molécula obviamente tiene que ser procesada, la célula se tiene que detoxificar y convertirse en oxígeno y agua. Pero se producen tantas proteínas que las células plasmáticas, cada una de ellas produce entre 100,000 y 1,000,000 de moléculas de peróxido por segundo. Entonces, para mantener las células sanas se necesita un sistema que es la tiorredoxina. Ahora, la tiorredoxina obviamente descompone esto en peróxido y agua, pero se tiene que mantener completa y por eso se reduce con la reductasa de la tiorredoxina. Entonces, bien interesante, porque estas dos proteínas son también dianas de algunos otros medicamentos que usamos para nuestros pacientes. Por ejemplo, los esteroides, a través de una proteína que se llama NAP, también inhiben este eje de la tiorredoxina. Y curiosamente, lo que los colegas en reumatología usan con el aurotiomalato y el auronofin, las sales de oro, también son inhibidores directos de este sistema, ¿no? Entonces, antiguamente, como yo hasta me gustaba criticarlos en broma, ¿no? Usan como medicinas medievales, sales de oro. ¿Quién usa eso? Resulta que a lo mejor sí tienen una relación directa con el proceso antiinflamatorio. Y ahorita les demuestro cómo sucede esto, ¿no? Entonces, lo que esta persona que trabaja en mi laboratorio dijo es que la inhibición de este sistema es una de las formas que se autoenvenenan las células. Ahora, aquí ven en el blot, en el lado izquierdo arriba, 4 líneas celulares, 2 de ellas que son resistentes a la lenalidomida. Ven en la gráfica en la derecha que en el eje X vemos obviamente concentraciones que van aumentando de lena y las células son indiferentes. Y hay 2 líneas celulares, la 1S y la KMS11, que son sensibles e incluso a concentraciones bajas rápidamente mueren. Ahora, en el mismo blot ven ahí de las proteínas, todas se expresan cereblón. Entonces, la expresión es necesaria, pero no suficiente. Y lo que se preguntó es que a lo mejor hay alguna forma en que estos IMIDs están funcionando. Y lo que se descubrió es que los IMIDs inhiben esta actividad de reductasa de tiorredoxina, mostrado en el extremo derecho en esas barritas de color verde. Ahora, en las gráficas de abajo demuestro, y esto se ha publicado por otros también, que medicinas, por ejemplo, como el aurotiomalato, las sales de oro, también inhiben esto y por eso causan degradación del famoso ícaros y aiolos. Y hay otras moléculas, por ejemplo, una que se llama el PX12, que se tiene que investigar ahora en ensayos clínicos. Y lo curioso de algunas de estas es que son independientes de la presencia de cereblón, es decir, pueden bajar directamente a hacer la inhibición y quizás para algunos pacientes sería una opción terapéutica nueva. Ahora, lo que les voy a mostrar aquí es una película pequeñita de que demuestra un experimento que hicimos en el que se preguntó entonces qué pasa si vemos que estas células, a lo mejor las que son más resistentes, tienen capacidad más rápida de disponer de este peróxido de hidrógeno. Entonces, en la izquierda, donde dice sensible, ahorita repetimos la película, se ponen un poquito de estas células en suspensión y se le agrega peróxido de hidrógeno y van a ver que van a salir algunas burbujitas. Pero en las que son resistentes, en el lado derecho, rápidamente se procesa agua y oxígeno y entonces ven la aparición de esas burbujas, ¿no? Esto lo estamos convirtiendo ahora a una prueba de citometría de flujo y tratando de validarlo en forma clínica a ver si podemos desarrollar un biomarcador que haga una predicción sobre la utilidad de estos fármacos en los pacientes de mieloma múltiple. Y obviamente pues sería mucha utilidad porque los IMIDs son parte de la gran mayoría de las combinaciones que tenemos ahorita para el tratamiento del mieloma múltiple, ¿no? Ahora, esto es importante también porque sabemos que los IMIDs son más efectivos en aquellos que no tienen alto riesgo. Quizás en pacientes con hiperdiploidía son más efectivos. Y en general estas son las células que parecen más como uvas, ¿no? Son las que tienen un citoplasma rico en proteínas, comparado con las células que, por ejemplo, tienen citoplasma escaso, a veces lo que vemos en las líneas celulares.
Y como decía, también los IMiDs solo funcionan en neoplasias de tipo B maduras, ¿no? Han funcionado en la enfermedad de Waldenström, funcionan quizás en los linfomas, eso sé que es controversial, pero hay información interesante en este sentido. Y bueno, esta información también nos dice por qué las combinaciones entre los niveles del proteasoma y los IMiDs son de interés en el mieloma, porque le están dando presión doble a todo esto homeostasis de proteína, ¿no? Entonces a los pacientes les digo, a veces es como, no es una resistencia binomial que sea blanco y negro. A veces es como tratar de abrir una puerta, una persona no puede hacerlo, la segunda no puede hacerlo en combinación, lo hacen muy claramente, porque quizás lo único que hacemos es que llegamos a un umbral de presión y estrés celular en el que se puede obviamente llevar la muerte celular, ¿no? Y bueno, con eso pasemos un poquito a la terapéutica. Y la terapéutica voy a empezar todavía conectada con la biología. Esta es una gráfica que hicimos hace como 15 años para una presentación en la que empezamos a hablar de los subtipos de mieloma. En aquel entonces decíamos, bueno, cada uno de estos, a lo mejor con estos cilindritos queríamos demostrar cómo iba a bajar con respecto a las distintas opciones de terapia. Y en el lado izquierdo poníamos los mielomas con la 1114 que tienen la expresión de la ciclina D1, que también tenían la expresión o tienen la expresión del CD20. Hacíamos la fantasía, a lo mejor algún día va a haber un anticuerpo monoclonal para el tratamiento de mieloma, pensando en aquel entonces en el rituximab para este grupo de pacientes. Se hicieron los ensayos clínicos, no funcionó. Pero de todas formas dijimos, debe haber alguna forma en la que estos pacientes se puedan tratar en forma más específica, los de la 1114. La 1114 es fascinante porque la 1114 es uno de cada 6 pacientes, el 15% aproximadamente. El 50% de pacientes con amiloidosis de cadenas livianas tienen la 1114, está enriquecida entonces en estadios un poquito más tempranos, y el 50% de los pacientes que tienen leucemia de células plasmáticas primaria también tienen la 1114. Entonces tiene características muy únicas, a veces es muy estable, a veces como el linfoma folicular, solo se ve la 1114 y lo demás no hay ningún otro trastorno genético, ¿no? Puede ser con esas características. Ahora, lo que ven ahí abajo en la derecha con una imagen de FISH es a veces la morfología que vemos en el 1114, morfología más linfoide que plasmacítica, con citoplasma escaso. ¿Y qué creen? Que revisamos la base de datos de la clínica Mayo y hemos visto que si bien el pronóstico del mieloma ha subido, como mostraba en la primera laminilla, la 1114 se nos quedó estancada. Y ahora yo postulo que se quedó estancada porque los IMiDs y los inhibidores del proteasoma pues no van a tener tanto efecto en una célula que no tiene la carga de proteínas como se puede ver, por ejemplo, con la 1114. Pero afortunadamente a alguien se le ocurrió pues probar más fármacos y en eso nos llevó al famoso venetoclax. El venetoclax es un inhibidor del BCL2. En su gran mayoría la proteína BCL2 no es importante como señalamiento de sobrevida para las células plasmáticas, más bien es la MCL1, pero hay unos que lo tienen y son en particular aquellos pacientes que tienen la 1114. Y entonces, bueno, se ha empezado a hacer se hicieron muchos ensayos preclínicos, ya hay ensayos clínicos, ya se ha publicado, y a resumidas cuentas el venetoclax parece ser de importancia para aquellos pacientes que tienen la 1114 o que en alguna forma los podemos llevar a que señalicen a través de la BCL2, ¿no? 2 pacientes de nosotros son ejemplos nada más con las cadenas livianas bajando inmediatamente cuando se empieza el venetoclax. Ya tengo mucho más experiencia de usar este medicamento, es uno de los mejores tolerados que tenemos y para los que tienen 1114 y que fallan, a veces esto funciona de maravilla. Incluso pacientes con enfermedad muy agresiva, tanto como agente único o en combinación con corticosteroides, hemos tenido muy buenos resultados. Y esto se acaba de publicar, el doctor Moreau publicó en la revista Blood la combinación del venetoclax con bortezomib, que al parecer existe un poquito del empuje de pasar del MSL1 a la BSL2 cuando se combina con algo como el bortezomib. Ahora, lo que todos en el mieloma nos estamos preguntando es, ¿cómo podemos usar lo que hicieron en la LLC?